Escuché voces, susurros y gritos que provenían de todas las direcciones. Me di cuenta que debía salir de allí cuanto antes. Corrí por los pasillos oscuros sin mirar atrás. Podía sentir la presencia de Isadora persiguiéndome, susurrando amenazas en mis oídos. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la prisión, amplificando mi miedo. Finalmente llegué a la puerta principal y la abrí de golpe, sintiendo el aire fresco de la noche golpear mi rostro. Mi nombre es Raúl y hace unos años trabajé como guardia de seguridad en una prisión abandonada en las afueras de la ciudad. Llevaba décadas cerrada, pero mi trabajo era vigilar que nadie entrara. Parecía sencillo, pero nunca imaginé lo que encontraría dentro de ese lugar. Por cuestiones de seguridad, no revelaré el nombre de la cárcel. Mi primer turno fue una noche fría y oscura de octubre. El edificio se alzaba como una sombra siniestra bajo la luz de la luna. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y las ventanas rotas dejaban escapar susurros del viento. Entré por la puerta principal, que crujió como si hubiera sido abierta por última vez hace mucho tiempo. El interior era aún más desolador. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y telarañas también, y el aire olía a humedad. Encendí mi linterna y comencé mi ronda, revisando cada celda y asegurándome de que no hubiera intrusos. Todo estaba en orden, pero una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Alrededor de la medianoche, mientras caminaba por el bloque C, escuché un ruido, parecía un susurro. Era apenas audible, pero suficiente para hacerme detenerme. «Hola», llamé esperando que fuera mi imaginación. El susurro se detuvo, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí investigar. Me dirigí hacia la fuente del ruido, y al doblar una esquina la vi. Una mujer estaba parada al final del pasillo, vestida con ropas antiguas y un sombrero que ocultaba su rostro. «¿Quién eres?», pregunté. La mujer levantó la cabeza y bajo la tenue luz de mi linterna pude ver sus ojos negros. La mujer sonrió, una mueca que no llegaba a sus ojos. «Soy Isadora», dijo con una voz suave. «He estado esperando a alguien como tú». Sentí que mis piernas temblaban, pero no podía moverme. «¿Qué haces aquí?», logré preguntarle. «Este lugar es mío. Estoy atrapada aquí y necesito tu ayuda para liberarme». Intenté retroceder, pero sus ojos me mantenían fijo en mi lugar. «No tienes elección», dijo, y su voz resonó en mi mente. «Debes hacer lo que te pido, o tu vida se convertirá en una pesadilla sin fin». Me llevó a una celda oculta en los sótanos de la prisión. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y marcas que parecían haber sido grabadas con sangre. En el centro de la celda había un círculo dibujado en el suelo. «Esta es la marca de mi condena», dijo Isadora, señalando a ese círculo. «Aquí es donde fui encerrada y donde debes actuar para liberarme». Intenté comprender lo que me estaba pidiendo, pero cada palabra que decía parecía más surrealista que la anterior. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente me armé de valor y le dije a Isadora que no podía ayudarla. Su rostro se transformó, pasando de una sonrisa suave a una expresión de furia pura. «Estás cometiendo un gran error», susurró, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de mi linterna comenzó a parpadear y el aire en la celda se volvió denso. Escuché voces, susurros y gritos que provenían de todas las direcciones. Me di cuenta que debía salir de allí cuanto antes. Corrí por los pasillos oscuros sin mirar atrás. Podía sentir la presencia de Isadora persiguiéndome, susurrando amenazas en mis oídos. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la prisión, amplificando mi miedo. Finalmente llegué a la puerta principal y la abrí de golpe, sintiendo el aire fresco de la noche golpear mi rostro. Salí corriendo sin detenerme hasta llegar a mi coche. Me subí y arranqué el motor, alejándome lo más rápido posible de ese lugar.
Pensé que había escapado, pero desde aquella noche mi vida cambió. Extraños sucesos comenzaron a ocurrir en mi vida. Objetos que se movían solos, sombras que me seguían y susurros que me llamaban en la oscuridad. Hoy, mientras escribo esto, siento su presencia cerca. Sé que nunca me dejará en paz, pero contar mi historia es la única manera que tengo de advertir a otros. Nunca te adentres en una prisión abandonada, y si lo haces, nunca ignores la presencia de aquellos que aún vagan por sus pasillos, porque aunque pienses que has escapado, el verdadero precio siempre será tu alma. Si te está gustando, suscríbete, me ayudará mucho para traer nuevas historias, te lo agradecería infinitamente. Cuando era niño, mis abuelos me contaban historias sobre una bruja que habitaba en el bosque cerca de nuestro pequeño pueblo en el sur de México. Decían que ella había hecho un pacto con fuerzas oscuras y que, a cambio, poseía poderes que nadie podía comprender. A principio, pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños y mantenernos alejados del bosque. Sin embargo, una experiencia que viví cambió mi perspectiva para siempre. Aquella historia comienza cuando me mudé al pueblo de mis abuelos para cursar la preparatoria. Era un lugar tranquilo y lleno de tradiciones antiguas. Mis abuelos vivían en una casa antigua, llena de reliquias familiares y recuerdos de tiempos pasados. Desde mi ventana podía ver el bosque, al que tanto temía de niño, pero ya no me parecía tan amenazante. Con el tiempo me fui acostumbrando a la vida en el campo y a todos sus misterios. Una tarde, mientras paseaba por los alrededores del pueblo, conocí a Javier, un compañero de clase que también había escuchado las historias sobre la bruja. Era un joven curioso y valiente, siempre dispuesto a explorar lo desconocido. Decidimos que para demostrar que las historias eran solo eso, historias, entraríamos al bosque una noche y comprobaríamos que no había nada que temer. El plan era sencillo. Llevaríamos linternas, una cámara y algo de comida para pasar unas horas en el bosque. La noche elegida llegó rápidamente y con la adrenalina corriendo por nuestras venas, nos internamos en el bosque. Al principio todo era silencio y calma. El sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas era lo único que rompía el silencio nocturno. A medida que avanzábamos, noté que la temperatura descendía bruscamente, pero seguía adelante, negándome a ser el primero en sugerir que regresáramos. Después de unos 20 minutos de caminata, llegamos a un claro donde alzaban las ruinas de una vieja cabaña. Javier sugirió que nos acercáramos. La cabaña estaba en ruinas, con las paredes derrumbadas y el techo prácticamente inexistente. Sin embargo, había algo en ella que resultaba perturbador. Nos acercamos con cautela, iluminando con nuestras linternas cada rincón. En el suelo encontramos lo que parecían ser símbolos dibujados con cenizas y restos de velas gastadas. Javier, intrigado, decidió tomar fotografías mientras yo exploraba los alrededores. De repente escuchamos un ruido que venía del interior de la cabaña. Javier y yo nos miramos tratando de descifrar si habíamos oído lo mismo. Lentamente, nos dirigimos hacia el origen del sonido y fue entonces cuando la vi. En una esquina oscura de la cabaña, una figura se movía lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba enfocar mi linterna en ella. La figura se giró y por un momento vi su rostro, una anciana de aspecto demacrado, con ojos brillantes. Su boca se movía, susurrando palabras que no podía entender. Javier, más valiente que yo, intentó acercarse, pero la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una sensación de frío y vacío. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, dejó escapar un grito agudo que resonó en todo el bosque. Fue un sonido tan escalofriante que me quedé paralizado, incapaz de moverme. Finalmente recuperamos el sentido y decidimos que era hora de irnos. Mientras corríamos de vuelta al pueblo, el bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor. No sabíamos si era sugestión o realidad, pero así fue. Las sombras se movían de forma extraña.
y podía sentir una presencia maligna siguiéndonos. No parábamos hasta llegar a la casa de mis abuelos, jadeando y con el miedo reflejado en nuestros rostros. Mis abuelos, al vernos en ese estado, nos hicieron entrar rápidamente. Después de contarles lo sucedido, sus rostros se llenaron de preocupación. Mi abuela nos explicó que la bruja había sido vista por varias personas a lo largo de los años y que aquellos que la encontraban rara vez salían ilesos. Nos dijo que debíamos tener cuidado y no volver a adentrarnos en el bosque. Durante las semanas siguientes, Javier y yo comenzamos a notar cambios. Nos enfermamos con fiebre alta y pesadillas recurrentes. Soñaba con la anciana y sus susurros. Javier, por otro lado, decía escucharla incluso cuando estaba despierto. Nuestros padres, preocupados, nos llevaron al médico, pero no encontraron ninguna explicación para nuestros síntomas. Mis abuelos buscaron la ayuda de un curandero local. Este hombre, conocido por sus conocimientos en magia y curación, realizó un ritual para protegernos y alejarnos de la influencia de la bruja. Después del ritual, poco a poco comenzamos a mejorar. Las pesadillas y los susurros disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Con el tiempo, Javier y yo decidimos que era mejor dejar el pueblo y continuar nuestros estudios en la ciudad. A pesar de las advertencias, aún sentíamos la presencia de la bruja y sabíamos que no estaríamos seguros mientras estuviéramos allí. Al despedirnos de mis abuelos, prometí no volver a adentrarme en el bosque y respetar las historias que alguna vez consideré simples leyendas. Aunque dejamos el pueblo, la experiencia nos dejó marcados de por vida. La bruja del bosque no era solo una historia para asustar a los niños, era una presencia real y maligna que acechaba en la oscuridad, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Ahora, cada vez que escucho una historia de brujas o fenómenos paranormales, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La experiencia en el bosque me enseñó a no subestimar las historias antiguas y a respetar las fuerzas que no comprendemos. Nunca volví al pueblo, pero los recuerdos de esa noche y la figura de la anciana encapuchada siguen vivos en mi mente, recordándome que a veces el verdadero terror se oculta en los lugares más inesperados. Puedes dejar tu me gusta, así sabré si te está gustando el contenido. Muchas gracias. Mi nombre es Ana, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace muchos años. Una noche en la que la tranquilidad de nuestra casa en los llanos orientales de Colombia se vio rota por una presencia maligna. Vivíamos en una finca rodeada de vastos pastizales y ríos. Era un lugar hermoso, pero esa noche se convirtió en una prisión de terror. Era una de luna llena. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. Mi madre, mi padre y yo estábamos en la sala, disfrutando de una tranquila noche en familia. De repente, todos los perros comenzaron a aullar de una manera que nunca habíamos escuchado antes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi madre, una mujer profundamente supersticiosa, se levantó y cerró todas las ventanas y puertas. La bruja susurró apenas audible. Yo no entendía lo que quería decir, pero el miedo en sus ojos me alarmó. Mi padre trató de calmarla, diciendo que solo era el viento, pero incluso él parecía nervioso. El primer golpe en el techo resonó en toda la casa. Fue fuerte y violento, como si alguien tratara de derribarlo. Corrí a la ventana y a través de las cortinas vi una figura oscura, alta y encorvada. Sus ojos brillaban. Era la bruja de la que mi madre había hablado tantas veces. «No abran la puerta», gritó mi madre, abrazándome con fuerza. Mi padre agarró un machete y se acercó a la puerta, dispuesto a defendernos. Pero antes de que pudiera hacer algo, todas las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento helado. La figura oscura entró por la puerta, sin necesidad de abrirla. La bruja estaba dentro de nuestra casa. «Salgan de aquí», ordenó mi padre, tratando de parecer valiente. La bruja se rió, un sonido agudo y escalofriante que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran.
No iré a ninguna parte, dijo con una voz gutural que resonaba en las paredes. Esta noche nadie sale de aquí. Intentamos correr hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera bloqueada. Mi madre comenzó a rezar en voz alta, invocando a todos los santos que conocía. La bruja avanzó lentamente hacia nosotros, sus ojos fijos en mí. Es ella quien quiero, dijo señalándome con su dedo. Dame a la niña y me iré. Nunca, gritó mi madre, interponiéndose entre nosotras. La bruja levantó una mano y mi madre fue lanzada contra la pared, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Mi padre atacó a la bruja con el machete, pero la hoja simplemente no le terminó haciendo nada de daño. La desesperación me invadió. La bruja extendió sus manos hacia mí y sentí un frío paralizante que me envolvía. En ese momento recordé el amuleto que mi abuelita me había dado antes de morir. Lo llevaba colgado al cuello y en un acto de desesperación lo levanté y lo sostuve frente a la bruja. Levanté la camándula. La bruja gritó de dolor y retrocedió. Cubriéndose los ojos, la camándula parecía quemarla. Aproveché su distracción y corrí hacia mi madre, ayudándola a ponerse de pie. ¡Corre!, le grité, pero mi madre se negó a dejarme. En lugar de eso, tomó la camándula y comenzó a recitar una oración en voz alta. La camándula nos hizo todo el trabajo y la bruja gritó de agonía, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Cuando todo terminó, las ventanas se cerraron y el viento cesó. La casa volvió a estar en silencio, pero el terror de esa noche quedó grabado en nuestros corazones para siempre. Nunca volvimos a ver a la bruja, pero siempre sentimos su presencia. Yo creo que ya nos acompañará de por vida, pero tal vez ni vuelva por acá. Soy Ana, y esta fue la historia de la noche en que una bruja nos atacó y casi nos arrebató nuestra tranquilidad y nuestras vidas en los llanos orientales de Colombia. Aún hoy cierro bien las ventanas y puertas cada noche, recordando el horror que vivimos y agradeciendo haber sobrevivido a esa noche infernal. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Eso me ayudará mucho para seguirte trayendo más relatos de terror. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Los leeré y responderé a todos. Si tienes alguna historia, puedes compartírmela a este correo que aparecerá en pantalla. Esto fue Cita Nocturna. Buenas noches.